Dios es soberano, Dios lo tiene todo bajo control, aunque a veces no parece, como en estos tiempos de pandemia o estos tiempos de crisis. Nosotros queremos controlar generalmente a Dios. A través de nuestras oraciones queremos decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. Y de alguna manera no es que esté mal, sino que muchas veces nosotros en la religiosidad queremos controlar la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad soberana. A la verdad, cuando Dios se propone hacer algo, no importa si tú oras o no oras, Él lo va a hacer. Esa es la voluntad soberana. No importa si Satanás está en contra o a favor, no importa si te parece o no te parece. Cuando es voluntad soberana de Dios, simplemente Él lo hace. La palabra de Dios dice que Él es omnisciente, que Él está en todo lugar, que Él está en conocimiento de todas las cosas. También la palabra de Dios dice que Él es omnipotente, que Él tiene todo poder, y omnipresente, que Él está en todo lugar, aunque no solamente se esté manifestando en todo lugar, porque Él no se manifiesta en cualquier lugar. Hay requisitos y hay condiciones de Dios para Él manifestarse a favor de alguna persona en particular. Pero sí, Dios lo tiene todo bajo control en su voluntad soberana. Y lo que está sucediendo en estos tiempos es parte voluntad permisiva y es parte también voluntad soberana de Dios. Es parte de un plan que Él se ha propuesto ejecutar. Nuestras oraciones no lo pueden controlar, por más que nosotros estemos orando, cuando es la voluntad soberana de Dios, cuando es el plan de Dios, cuando es lo que Él ya ha escrito, Él ya ha declarado, decretado. Nosotros no podemos, por más oración que hagamos, variar esa voluntad soberana. Más la voluntad permisiva, que es aquello que el Señor permite que suceda, no porque Él esté de acuerdo ni porque lo quiera, necesariamente como voluntad soberana, pues entonces es posible que sucedan entonces las cosas que muchas veces creemos que suceden, que tal vez sean injusticias, pero producto básicamente del quehacer del hombre, es producto del pecado del ser humano, es producto de muchas condiciones que se pudieran estar dando, donde Dios en su voluntad permisiva simplemente permite que sucedan. Y esa es la voluntad que nosotros podemos afectar a través de la oración. La palabra dice: pedid y se os dará. En su voluntad permisiva, si tú pides, Él va a dar. En su voluntad permisiva, si tú no pides, es posible que Él no dé. En su voluntad permisiva, es posible que si tú oras, se sanen los enfermos. Y en su voluntad permisiva, es posible que si tú no oras, no se sanen los enfermos. Eso entra en la voluntad permisiva. Aunque Dios quiere que los enfermos sean sanados, eso puede estar sujeto a una voluntad permisiva y condicionada en función de las personas que oren. Puede hacer que Dios tenga en su soberanía sanar a alguien en particular o hacer alguna acción en conjunto para diversas personas, pero si es voluntad entonces soberana, Él lo va a hacer. Él directamente lo va a hacer y lo va a ejecutar. Primero de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es una condición particular de la oración. Si nosotros estamos orando conforme al deseo de Él, a lo que Él quiere, entonces Él nos escucha y podemos tener la respuesta a esa oración. Ahora, esto puede ser cualquier persona que ore va a obtener respuesta. Juan capítulo 9 versículo 31, aunque esto lo dijo un hombre que fue sanado, pero tampoco fue, en lo que lo dijo, no fue
no fue corregido, este hombre dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entendemos que entonces Dios puede dar respuesta a aquel que es su hijo, que es obediente. Y Dios puede cerrar sus oídos a aquel que ande en pecado, aunque sea hijo, posiblemente ande en desobediencia. Entonces Dios puede oír a unos y Dios puede no oír en el sentido de hacer la petición de otros. Yo quiero invitarle en esta mañana, hermanos, a que usted abra su Biblia, por favor, y entonces nos acompañe en la palabra que tenemos para este día. Vaya por favor a Juan capítulo 9, versículo 9. Juan capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios dice de la siguiente forma, y vamos a irla leyendo y analizando lo que el Señor quiere hablar en relación a toda esta historia. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, es importante entender de que en el sistema de la religión judía, los pecados eran también reconocidos, que esos males podían ser afectados las generaciones futuras. Es un concepto que también hoy se da en la liberación, cuando se hace ministración sobre personas que están afectadas. Es un concepto también que se analiza en la medicina, en las ciencias médicas, cuando se le pregunta si el padre o la madre ha tenido algún tipo de enfermedad. Es algo que también se pasa a través de los genes, alguna deficiencia, alguna debilidad, alguna que esté propensa a algún tipo de afectación. Entonces entendemos que la herencia genética inclusive la herencia social es un hecho, es una realidad que se da en los seres humanos. Entonces aquí en la religión judía, el pecado que los padres cometían, se reflejaban también esas consecuencias en los hijos, y eso era parte de una maldición que se pasaba a través de toda la descendencia. Entonces le preguntan acá: ¿quién pecó? Dado que este hombre era de nacimiento ciego, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él mismo? Porque nació ciego. Esa fue la pregunta que le hicieron. Dado que nació ciego, ¿quién fue el que pecó? Jesús responde en el versículo 3 y dice: no es que pecó este, es decir, no es por el pecado de este hombre ciego, ni por sus padres, dice acá. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí rompió el esquema Jesús. Está hablando de un caso en particular. Obviamente, él no corrige Jesús y dice, sucede que no existe eso. Él no niega el hecho de que pudiera haber una transmisión de un mal a partir de los padres, sino que él va al caso específico que están señalando en esta historia. Y Jesús dice: no es por el pecado de este hombre, y no es por el pecado tampoco de sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, iba a llegar un momento en el cual las obras de Dios no iban a ser manifestadas a través de él. Entonces, mientras duraba el día, mientras duraba el momento,
era el tiempo de que las obras de Dios fueran manifestadas, dando a entender de que este hombre, en la voluntad soberana de Dios, había sido preparado para el hecho de este milagro, para que este milagro ocurriese. Ahora, vemos que este es un caso muy específico, hermanos. Pudiera ser también que Dios esté preparando o haya preparado alguna situación desventajosa para que la manifestación de las obras de Dios ocurran. Pero no necesariamente. En nosotros, a través del Ministerio de Liberación, hemos visto frecuentemente, en un muy alto porcentaje, cómo el problema de las herencias ocurren a través de las familias, y cómo los males sociales, males morales, como los males a nivel de finanzas, financieros, con pobreza, miseria y muchas diversas cosas que ocurren, pues también han sido una réplica de lo que ha pasado con el padre, la madre, o los abuelos o los bisabuelos. Y muchas de las cosas que ellos han hecho, pues lo siguen haciendo aún los hijos, los nietos, los bisnietos. Y vemos entonces que eso se repite, que es un patrón que se aprende, un patrón que se enseña de alguna forma, de alguna manera, tal vez no consciente, y que se va repitiendo de generación en generación, o incluso podrá estar también en los genes, en la misma sangre, de todo tipo, y enfermedad también, pues al respecto, que es muy común. Versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bueno, dando a entender que él iba a manifestar las obras del Señor, porque la luz manifiesta la luz. Lo que está oculto, las sombras, la oscuridad son desplazadas, y la luz trae lo que Dios trae como beneficio, como palabra de Dios, como ventaja para la manifestación de los milagros y lo que el Señor quiere hacer. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego. Entonces comienza aquí el Señor Jesús a realizar la obra del Padre. La obra del Padre. Ahora, él escupe en tierra, hace el lodo con la saliva, y fue un acto sumamente extraño. No es muy común ver en Jesús hacer esto. Fueron excepciones. La gente se le acercaba, él oraba, la gente se sanaba, la gente lo tocaba, la gente se sanaba. Pero el hecho de haber hecho esto, de escupir en tierra y hacer lodo con la saliva, no era algo que fuese necesario. Simplemente él pudo haberlo ordenado, él pudo haber dado una orden de sanidad, y este hombre pudo haber sido sanado. Más Jesús escupe en tierra y hace lodo con esa saliva, como para demostrar de alguna forma, de alguna manera, que no era lo usual, y que no iba a ser lo usual. Era su propio método o forma que lo quería hacer en ese momento, lo cual no se ve que él se repita, que él esté haciendo este tipo de cosas cuando él está sanando a los enfermos. Versículo 7: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, la palabra Siloé traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces no lo sana de inmediato, sino que le dice: ve al estanque Siloé, lávate, y entonces es sanado este hombre, luego de haberse limpiado los ojos con el agua del estanque. Versículo 8: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces los vecinos y los que ya le conocían que era ciego comenzaron a observarlo y decir: ¿no es este el que estaba ciego?
Versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, este fue entonces el testimonio dado por los vecinos y las personas que le conocían a este hombre. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Fue un asombro porque era un hombre que de nacimiento estaba ciego, y pues entonces lo llevaron a donde los religiosos, los fariseos, y era un día de reposo, porque dice aquí el versículo 14, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Así que era un lodo milagroso. Era un lodo milagroso. A través de la saliva, porque Jesús escupió, agarró el lodo, se convirtió en un lodo milagroso. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Gloria al Señor. Entonces aquí entramos ya a la parte teológica doctrinal, en el cual la religión judía, específicamente la secta de los fariseos, pues ellos lo tenían como principio guardar el día sábado a toda costa, cosa que no estaba en el corazón de Dios, ese tipo de obediencia exactamente al día, porque se cayó en la veneración del día y se olvidó el amor hacia Dios, quien había hecho ese día y quien había hecho esa ley de guardar ese día, y se cayó también pues en no amar tampoco a los hermanos. O sea, se comenzó a amar más el día que la necesidad de los demás. Versículo 15, vuelvo a repetirlo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahora, ¿por qué decían, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Porque para ellos él estaba quebrantando el día sábado. Para ellos él estaba quebrantando el día sábado. Versículo 17, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Este se va a los hechos, ¿no? Él se va a los hechos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado
que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, esto fue lo que dijeron entonces los padres de ellos por temor. O sea, es decir, sí sabían que había ocurrido porque el ciego les había contado, pero ellos no, inteligentemente prefirieron no decirlo, dado la situación de que los iban a expulsar de la sinagoga si confesaban hechos a favor de Jesucristo. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es decir, es Dios quien te sanó, pero no es por obra de ese hombre que fuiste sano. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es una buena salida de este hombre ciego. Claramente el hombre ciego entendía de que era incredulidad de ellos, pero él transformó esas oraciones, esas preguntas, esa interrogación, y le dio vuelta a la tortilla, por así decirlo. Y le injuriaron, versículo 28, le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vemos, hermanos, que en esta historia vemos la voluntad soberana de Dios, que estaba en el plan, el propósito de Dios, preparar a este hombre que fuese ciego de nacimiento para que entonces las obras de Dios fueran manifestadas. No estamos aquí hablando de la voluntad permisiva, sino que la voluntad soberana de Dios. Versículo donde vamos, 29, repito: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. No lo repito, repito el 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aquí el Señor les está hablando a los fariseos, les está diciendo: averigüen quién es. Fíjense quién es. Fíjense lo que dice, fíjense lo que hace. Aquí Dios está hablando en boca de este ciego de nacimiento, para testimonio a todos aquellos hombres en aquella época, sobre todo a los fariseos, para que tuviesen oportunidad de verificar la doctrina y quién era la persona de Jesús. Pero el corazón de ellos era muy duro, claramente, ¿no? El corazón de la religiosidad, el corazón de ellos estaba cegado, por así decirlo, estaba atado, y la mente de ellos solamente pensaba en su propia religión, en sus propios principios religiosos. Y ese es el peligro que alguno pudiera tener al ser tan terco y no pues dejarse guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por la voz de Dios, cuando Dios les estaba hablando de una y de otra forma. Versículo 31. Y este hombre sigue hablando el ciego, y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, les comenzó a enseñar aquí, el ciego le comenzó a enseñar palabra a los fariseos, a los expertos en la Biblia. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí establece
Podríamos decir que el ciego establece un principio en el Nuevo Testamento de condicional de la oración, y claramente que él tenía total certeza de que pues lo que estaba hablando era conforme a la palabra de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y esto es muy importante, hermanos, en estos tiempos. Dios nos ha dicho, y Dios está haciendo una promesa y quiere que le recordemos lo que Él ha prometido. Él ha prometido para sus hijos sanidad a través de la cruz, a través de su sangre derramada en la cruz hace 2000 años atrás. Y todo lo que Él tiene está a favor de aquellos que están dentro de su voluntad soberana, dentro de su voluntad soberana. Y es importante que usted actúe dentro de esa voluntad soberana, y que usted no se aparte de esa voluntad soberana. Ahora, la voluntad soberana de Dios puede ser rechazada de alguna forma, de alguna manera. Sí, puede ser rechazada. Es la voluntad soberana la que siempre se va a ejecutar, se va a hacer sin importar nada más. Bueno, Dios no va a obligar. Puede ser la voluntad soberana predicarte a ti el evangelio, la palabra de Dios, que sí es voluntad soberana, no es voluntad permisiva, pero te toca a ti recibirla o rechazarla. Entonces, es la voluntad soberana salvar a todo el planeta Tierra. Sí es la voluntad soberana salvar a todo el planeta Tierra. Sin embargo, Dios no obliga a nadie, le toca a cada persona recibirlo, el mensaje, o rechazarlo. Así que es algo que ya estaba planificado por Dios. El hecho con este ciego era un plan premeditado de Dios para manifestar las obras de Dios a través de Jesucristo, a través de este milagro. Esto ya estaba escrito con anticipación, desde antes que Jesús se hiciese carne y naciese de María. Ya todo esto estaba ya previamente escrito en los cielos. De igual que ahora hay muchas cosas que están escritas ya. Hay muchas cosas que ya están escritas en los cielos previamente. Lo que está pasando hoy con la pandemia está escrito. Y está escrito también lo que el Señor quiere hacer con la iglesia en este tiempo. Dios está moviendo a la iglesia, Dios está sacudiendo a la iglesia. Se oye hablar algunas cosas muy positivas. No sé bajo qué tipo de estadística usan, pero se oye hablar que mucha gente ha recibido a Cristo en estos tiempos. Bueno, no creo que sea el caso, al menos de Costa Rica. Tal vez a algunos no les guste lo que voy a decir, pero no lo veo muy claro aquí en este país. No sé si usted es demasiado optimista para con su país, pero creo que se hace necesario una crisis mayor. Es parte de la voluntad soberana de Dios en permitir o enviar algo mucho más fuerte, mucho más grave, para que este país se humille delante de Dios realmente. Verá, mire hermano, yo conozco mucha gente, relativamente mucha gente, que ministra sanidad y milagros. E inclusive nosotros, mi persona y mi ministerio, junto con un equipo de ministración de sanidad, y tenemos un equipo de liberación, yo mismo he divulgado públicamente el servicio de sanidad y milagros para todas las personas que están enfermas del COVID-19. Pero sucede que no he tenido yo sinceramente ni un solo caso ya en meses de que haya una persona, solo un caso tuve que ministré, pero fue una persona de México. Pero a nivel de Costa Rica no he tenido ni un solo caso de que me hayan llamado, y publiqué esa noticia. Le comentaba esto a otra persona de otro país que también ministra sanidad, y me decía el hermano Adán, Pastor Adán, la gente no cree.
Entonces creo que la gente está creyendo más todavía en la medicina, está creyendo más todavía en el doctor, y mientras exista esa opción, la gente no, parece que la gente no va a acudir a, a recibir un milagro del Señor. Tendrá que estar entonces bajo la voluntad soberana de Dios, permitir o enviar eh, pues una plaga mucho mayor, donde no haya, no haya sanidad, donde tal vez unos sean afectados y otros no. Y entonces sí, por muerte se recurra entonces a pedir ayuda, y que sea otra vez Jesucristo hoy, a través de la vida de sus hijos, donde Dios vuelva a mostrar su voluntad, su grandeza, sus obras nuevamente de sanidad. Sea Jesucristo otra vez a través de los que son hijos de verdad, que entonces, para que sea reconocido. El hecho es que no se está reconociendo en estos tiempos, no se está reconociendo la obra de Dios, y el Señor va a voltear toda esta situación, parte de todo lo que esto está ocurriendo y por qué Dios lo está permitiendo. Y no me extraña que también sea un plan de Dios, de voluntad soberana, que ocurran muchas cosas más, que son las que creemos que se vienen en los próximos meses. Estamos en tiempos de dolores, en tiempos finales, y se nos ha dicho claramente que una gran cosecha viene, pero esa cosecha viene a través del dolor, viene a través de que no hay opciones en el mundo natural, y por el cual entonces van a tener que escoger pues una posibilidad que tal vez ellos en ese momento inclusive tal vez ni crean, pero que Dios vaya a hacer. Entonces es interesante ver cómo a pesar de que hoy gente puede ser sanada a través de la oración, y lo digo yo con toda sinceridad, en el caso de mi persona, pues nosotros obramos a través de dones de sanidad, y igualmente gran parte de todo mi equipo de trabajo en Iglesia Misión Alcance Global. Y es interesante saber que ninguno de nosotros, junto con todos los ministros que tenemos, que yo sepa, hemos estado ministrando alguien con COVID-19 en Costa Rica. Y vemos entonces ahora que este fin de semana el ministro de Salud pues dice que ya aumentaron los números de casos a más de 100 casos por día contagiados de COVID-19. Y cosa que en sus inicios eran 20 nada más, 20, 30, ha ido aumentando, pero ahora aumentó de forma muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que permitir Dios? ¿Qué es lo que tendrá que hacer Dios en su voluntad soberana para hacer que todo un país y darle la oportunidad a todo un país para que lo busque a Él? Para que lo busque a Él. O sea, no lo buscan por las buenas, entonces lo van a buscar por las malas. Más bien en este país, siendo muy reconocido a nivel de Latinoamérica, que los casos son muy pocos, eran muy pocos, pues más bien en este país lo que se hizo fue aprobar el matrimonio homosexual, y dar rienda suelta a todo el movimiento LGTB, y todas las letras que sigan ahí adelante. Entonces, yo creo que esto es una respuesta de Dios. Creo que es una respuesta de Dios para hacer que las naciones se humillen delante de Él. Y llegar el tiempo en que no haya ninguna otra forma de ser sanado. No podrá haber medicina. Llegará el momento, y yo creo que eso va a ocurrir, porque la gran cosecha no va a venir sin dolor. No va a venir sin dolor, porque el hombre tiene un corazón muy duro. Y entonces cuando todos vean que la única posibilidad es Jesucristo, y a través de aquellos, como dice este hombre ciego perfectamente, como bien lo dice aquí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No va a ser por una oración de cualquier cristiano, porque hay cristianos pecadores. Hay cristianos
que cuando digo cristianos pecadores, estamos hablando de cristianos impíos, cristianos que no tienen relación con Dios, cristianos que no cumplen las condiciones de Dios como hijos que están en obediencia. No estamos hablando de gente perfecta, sino gente que está bajo la gracia, pero en comunicación, en relación con Dios, sujetos a Él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aquí este hombre, este ciego de nacimiento que ahora veía, pues dice una gran realidad. Y sigue hablando y sigue predicando la palabra de Dios. Este hombre, versículo 32, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Era la primera vez que estos milagros había ocurrido. Versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, lo sacaron a la fuerza, hermanos. No soportaron la palabra de Dios, que era Dios quien estaba hablando a través de este ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Pero eso es lo que el Señor quiere hacer actualmente otra vez. Un hombre que nace ciego en aquel momento, donde no había medicina, no había tratamiento para darle a él la posibilidad de ver, y pues el Señor hace el milagro para que las obras de Dios sean manifestadas. Hoy también es el mismo caso. Hoy también se necesita una situación difícil posiblemente en todo el planeta Tierra, para que entonces sea reconocido nuestro Señor Jesucristo, sea reconocido nuestro Padre Celestial, para que entonces las obras de Dios realmente sean manifestadas y sean buscadas por todos, y que entonces Dios establezca con claridad que Él sigue siendo Dios y que Él es Dios. Y Dios anda buscando un grupo de personas, de hijos de Dios, guerreros y militantes de parte del Señor, para que hagan lo que Jesús hizo acá. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado. Ese tipo de reacción también la vamos a tener, ¿verdad? El tipo de reacción que entre los mismos cristianos, aun a pesar de que ocurran milagros, tal y como hoy sucede entre los mismos cristianos, se mofan, se burlan. Entre los mismos cristianos se envían dardos de maldad. Los desobedientes, los ignorantes, cristianos que no son guiados por el Espíritu Santo, comienzan a injuriar a los que son utilizados por Dios, y comienzan también a burlarse de una u otra forma de las obras que el Señor está haciendo, y no reconocen pues la presencia de Dios y la voluntad del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Vean, hermanos, que este hombre ciego de nacimiento no haya recibido a Cristo en su corazón. Estos milagros no están dependiendo de si la persona es cristiana o no es cristiana. Estos milagros no están dependiendo inclusive no están dependiendo si creen en Dios o no creen en Dios. Estos milagros que van a venir, va a ser sin importar la creencia. Estos milagros van a suceder sin importar la religión. No importa de qué religión sea. Podrá ser hasta satánico el que esté con dolencia, que nosotros vamos a orar por la persona, y esa persona se va a sanar, para que la gloria de Dios, las obras de nuestro Padre sean manifestadas. Eso va a suceder, porque es parte de la voluntad soberana de nuestro Dios. Aquí, estos tiempos que estamos viviendo, es una voluntad soberana de Dios lo que está pasando. Puede ser que Satanás haga algo entre la voluntad permisiva, pero todo está
todo está cubierto bajo una sombrilla que es la voluntad soberana en estos tiempos. A mí me consta que estamos en una época en lo cual la voluntad de Dios se está ejecutando en medio de la confusión que pudiese haber de por qué están sucediendo estas cosas, y que muchos se preguntan por qué suceden estas cosas. Pastores pues han muerto. Hay muchos pastores que han muerto en diversos lugares. ¿Por qué sucede esto? Usted se puede preguntar por qué está sucediendo esto. Bueno, es una lástima, saber por qué está sucediendo esto. Lo que sí le puedo decir yo, que la persona que no está alineada a la voluntad soberana de Dios, al plan de Dios para este momento, no está cubierto, no está bajo la protección del Altísimo. Eso sí se lo puede decir. Hay una promesa, hay promesas de Dios de sanidad, pero esas promesas se van a ejecutar sobre todo en aquellas personas que están caminando en la voluntad del Padre, en la voluntad perfecta del Padre, soberana, en su voluntad soberana. Entonces podrá ser pastor, podrá ser lo que sea, podrá tener cualquier cargo, que si la persona no está en esa perfecta voluntad específica para esta época, para este tiempo, pues está en la decisión de lo que ocurra, en la voluntad permisiva, que es muy seguro que es lo que está ocurriendo con varias personas que, aunque sean cristianos, pues están muriendo con el COVID. Yo pretendo, hermanos, quisiera y pretendo que sanidad total y absoluta de este virus se ha demostrado a través del mover de Dios, a través de la sanidad del Señor, que se han manifestado, y que el mundo comience a entender de que tal vez no sea con el COVID, posiblemente sea con la siguiente pandemia o la siguiente plaga, pero el mundo va a tener que entender, o lo va a tener que ver. Algunos lo van a entender y van a venir a los caminos del Señor, y otros no lo van a querer entender, van a ser siempre cegados. Y yo pienso que eso sí va a suceder, que eso sí va a ocurrir, y que Dios está escogiendo personas para que sean ese brazo y la voz de Jesucristo en estos tiempos. Respondió él y dijo: ¿Quién es Señor? ¿Quién es Señor para que crea en él? Repito, en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Es lo mismo ahora. Vamos a manifestar primeramente las maravillas de Dios, vamos a manifestar la grandeza de Dios, vamos a manifestar los milagros de Dios primeramente, antes de decirle quién es Jesucristo, y antes de decirle que crean en él. Alguna vez lo hemos hecho al revés. Le hemos dicho: bueno, para llorar por usted necesito que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, y luego que acepta como Señor y Salvador, oramos por ellos. Pues esta vez lo podemos hacer de otra forma. Estoy seguro que primeramente va a ser la sanidad, y después va a ser el desafío de fe. Y así se lo hizo saber Jesucristo en su tiempo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Y aquí le presenta el Evangelio, la otra parte del Evangelio, que es la salvación. Primeramente fue sanado, y ahora le presenta la salvación. Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Porque el mensaje era que él era el Hijo de Dios, el Mesías, pues el enviado por Dios desde siglos, desde siempre, por la eternidad.
el hombre profetizado como hijo de Dios, como enviado de Dios para todo Israel. Y él creyó y le adoró. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Pero muchos vienen y piensan y dicen, es que Jesús vino para establecer la paz. No, no. Y escuchamos a cristianos decir esto. Jesús no vino para establecer la paz. Jesús vino para establecer juicio. Aquí lo está diciendo. Recuerdan que Jesús dijo, yo he venido para poner disensión entre padre y madre y padre e hijos. Y yo entre hermanos, yo he venido a poner disensión. Yo he venido para poner guerra y no paz. Entonces tienen un concepto de Jesús totalmente equivocado. Y claro, porque esto es un asunto del evangelio, de aceptar o rechazarlo. Es un asunto de guerra entre las tinieblas y la luz. Dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquí está hablando no de la ceguera física, está hablando de la ceguera espiritual. Para los que no ven, vean, y los que ven, o sea, los que dicen que ven, que saben la palabra de Dios, que conocen la doctrina, que conocen tantas cosas, esos son los que ven, o los que dicen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, claro, les cayó ahí, ellos entendieron la piedra que les había caído. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, para eso, pues viene entonces Jesucristo, para establecer juicio. Y juicio también implica que va a haber salvación para aquellos que hoy puede ser que no estén viendo. Y con el mensaje y con el milagro de Dios, entonces comiencen a ver. Gloria a Dios por esto, mi amado. Así que estamos en unos tiempos muy emocionantes. Estamos en los tiempos en los cuales Dios anda reclutando hombres y mujeres que sean fieles. Dios anda preparando la iglesia para antes del arrebatamiento, para recoger la última cosecha. Pero los que lo van a recoger, esa última cosecha, que es una gran cosecha, van a ser personas que van a obrar con milagros y prodigios. Y así, a través de esos milagros y prodigios, que mucha gente va a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a levantar el último fruto de estos tiempos, de esta década 2020, antes de que entonces ya suene la trompeta de irnos con Él. Gloria a Dios. Yo sinceramente creo que estamos en esos tiempos. Yo le invito a orar en esta mañana, en este día, para que usted le pida al Señor ser parte de este tipo de gente, de hijos de Dios realmente comprometidos con Él de corazón, hijos de Dios que sean tomados en cuenta para formar parte de este maravilloso poder de Dios que va a ser derramado sobre todos aquellos que andan en obediencia, andan en santidad. Cierra los ojos ahí y oramos en este día. Gracias, Padre, gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y agradecemos tu palabra que nos habla siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, te pedimos que tú nos uses a todos, aquellos que somos tus hijos. Que primeramente, Señor Dios, cada persona que me escuche, que me está escuchando, reciba de parte de ti un espíritu de arrepentimiento para que entonces te busque ahora que es tiempo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Dios, que
cada uno de mis hermanos que está escuchando, todos sean parte de este ejército que tú estás levantando para que milagros y prodigios ocurran en esta generación y que tu palabra, la manifestación de tu obra sea proclamada, Señor, y que muchos lleguen al conocimiento de Jesucristo, tu Hijo, en el cual hay salvación, sanidad, hay perdón para todo pecado, para todo mal, y que las almas entonces sean rescatadas para honra y gloria tuya, Señor. Queremos nosotros ser parte de ese ejército. Queremos ser nosotros, formar parte de aquellos que tú estás llamando en tu voluntad, Señor Dios, en tu voluntad, en tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor, haz esto posible en nosotros. Señor, queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, te lo pedimos. Así que prepara nuestras vidas, enséñanos a consagrarnos más, enséñanos a santificarnos más, prepara lo que tengas que preparar para que esto sea desatado en nosotros, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, y abre nuestros oídos para que podamos escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.